El mensaje que yo traigo para hoy es un mensaje que tiene que ver con la manera de nosotros aproximarnos al Señor. Y Dios quiere que cuando vengamos ante su presencia, vengamos de la manera que Dios pide que vengamos a Él. Y hoy voy a hablar acerca de eso. Y miren, hermanos, hoy voy a hablar acerca específicamente del alto precio que paga la iglesia y que pagan los seres humanos en general cuando tenemos una actitud de poco entusiasmo por las cosas de Dios. Hay veces pensamos que reverencia es estar en silencio, y es verdad, en la casa de Dios dice la palabra de Dios: calle delante de Él toda la tierra. Pero cuando se refiere al pueblo de Dios, venir a la casa de Dios, cuando se refiere la palabra de Dios a estar en la presencia de Dios, debemos estar con júbilo, debemos venir con alegría, debemos venir ante su presencia con regocijo, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Por lo tanto, yo quiero hoy que usted me ayude a predicar este mensaje, y lo vamos a hacer de una manera bien sencilla. Cada vez que hagamos una demostración de fe o una declaración del amor de Dios, yo quiero que se oiga un amén retundante en nuestra iglesia. Y fíjense, hermanos, no estamos buscando un show, lo que estamos es invitándoles a ustedes a cambiar nuestra mentalidad de adoración a Dios. ¿Por qué razón les digo esto? Porque hoy en día muchas iglesias, de hecho un estudio que hizo Maxwell acerca de las iglesias, muchas de las personas que hoy en día ya no están en la iglesia han dicho lo siguiente: las iglesias son aburridas e irrelevantes para nuestra sociedad. Una vez le preguntaron a alguien, a un actor de cine, ¿por qué es que cuando hacían sus películas la gente iba al cine, la gente atendía, la gente iba a ver las películas y se llenaba y siempre había una atmósfera de alegría? Y cuando se refería a la casa de Dios, cuando se iba a la casa de Dios, pues parecíamos que estaban las personas muertas, apáticas, sin sabor. Y allí le preguntaron cuál es el secreto, y él le dijo algo sumamente interesante. Este actor le dice al cristiano que lo estaba entrevistando, le dice: el problema de ustedes los cristianos es que tienen una verdad, pero la viven como si fuera muerta. Pero nosotros predicamos una mentira, pero la vivimos como si fuera una verdad. Y recuerdo un pensamiento que dijo un famoso predicador, donde dijo: el problema mayor de Dios no es el ataque de sus enemigos, el problema mayor de Dios es la indiferencia de sus amigos. Por lo tanto, hoy yo quiero invitarles para que de ahora en adelante nuestra iglesia sea una iglesia que vibre con la adoración a Dios. Y nuevamente, no estamos diciendo, no me malinterpreten, no estamos diciendo ahora treparse en los bancos y saltar y hacer algarabía, porque esa no es la adoración que Dios busca. Pero cuando hay un pensamiento como por ejemplo: porque de tal manera te amó Dios, ¿qué decimos a eso, hermanos? Lo que tú pones, eso también recibe. Hay personas que me han dicho: pastor, yo voy a la iglesia, pero no recibo nada. El problema es que esas personas llegan a la iglesia, vienen a la iglesia, pero no ponen nada. Y la Biblia dice: Dios no puede ser burlada. Lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué va a pasar con él? Segará. Si tú siembras alabanza, recibes alabanza. Si tú siembras misericordia, recibes misericordia. Si siembras amor en la casa de Dios, recibirás amor, porque lo que tú siembras, eso también dará fruto. Y la palabra de Dios es clara, y quiero llevarlos para que vean cómo debemos entrar a la iglesia cuando venimos a adorarle. Y de hecho, hermanos, no solamente debemos de venir a la iglesia con una actitud correcta, sino también con un corazón correcto, adorando a Dios en espíritu, pero también en su verdad, porque hay muchas personas que andan en el espíritu pero no en la verdad, y quiero decirles que ambas son necesarias. Debemos tener una actitud correcta, pero también una verdad correcta,
para alabar al Señor como Él manda que debe ser alabado. Quiero invitarles a que vayan conmigo al Salmo 100. Al Salmo número 100 nos dice exactamente cómo debemos entrar a alabar al nombre de nuestro Dios. Pero antes de abrir la palabra de Dios, les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos porque hoy hemos venido para alabarte con todo nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado a ser un pueblo que va de triunfo en triunfo. Gracias te damos, Señor, porque hoy hemos tenido diferentes actividades, hemos visto a nuestros hijos activos en la iglesia, alabamos el nombre de Dios por eso. Gracias te damos, Señor, porque hoy el diablo ha sido derrotado en una linda familia que ha entregado la vida a Jesús. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos estás dando hoy de estar en un país libre donde podemos abrir tu palabra y estudiarla. Oh Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu se mueva con poder en nuestras vidas hoy y que al salir de aquí tu iglesia vibre y glorifique tu santo nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Lo pedimos todo. Amén. En el Salmo 100, hermanos, yo quiero invitarles para que ustedes vean, y hoy estoy predicándoles acerca del alto precio que se corre, que se sufre cuando tenemos una actitud mediocre o de poco entusiasmo por las cosas de Dios. Dios, cuando venimos ante su presencia, debemos venir de cierta manera. Y el Salmo 100, ¿ya lo tienen conmigo? Vamos a decirlos todos conmigo. A ver, no se me duermen. Yo sé que el programa se nos ha alargado, pero si yo veo que están conmigo, lo acortamos. Vamos a ver. Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de ¿cuánto? De toda la tierra. ¿Cómo quiere Dios que vengamos ante su presencia? Alegría, con regocijo. Mire, no importa qué semana usted haya tenido, no importa cuán mal le haya ido, cuando usted viene a la presencia de Dios, Dios te dice, cuando tú entras al círculo mío, mire, cuando usted viene ante mi presencia, no importa cuál sea tu problema, si tú le adoras en espíritu y en verdad, le estás diciendo al Señor, mi problema es chiquito comparado con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que resuelve todos nuestros problemas. Y dice la palabra de Dios, cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová, ¿con qué cosa? Con alegría. Venid ante su presencia, ¿cómo dice? Reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas. ¿A dónde estamos? En el templo. Entramos por sus puertas, ¿con qué cosa? Con acción de gracia. Por sus atrios, ¿con qué cosa dice la palabra de Dios? Con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y decimos a eso, amén, gloria a Dios. Venid ante su presencia con alabanza, con regocijo, con un corazón que arde por la presencia de nuestro Dios. Pero querida iglesia, hay un alto precio que hoy en día la iglesia está sufriendo al ser apáticos a las cosas de Dios. A veces decimos, Dios te ama, y algunos están ausentes a la gran expresión del amor de Dios. Miren, hermano, cuando usted oiga, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios te ama, porque Dios dio a su único hijo, porque ahora, antes no teníamos misericordia, pero ahora somos hijos de Dios. En nuestros corazones debe siempre haber una actitud de alegría y de regocijo al Señor Jesús. Decimos amén. Pero hay un alto precio que se paga cuando no hay entusiasmo por las cosas de Dios. Yo quiero que vayan conmigo, les voy a poner nada más 2 ejemplos por el tiempo. 2 ejemplos. El primer ejemplo, los dos relacionados uno con el otro, exactamente una misma situación, diferentes resultados. Uno decidió entrar con regocijo ante la presencia del Señor y otro no lo hizo.
quiero llevarlos a Segunda de Reyes capítulo 13 y vamos a estar leyendo allí en el versículo 14 en adelante. Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 14. Y aquí está la historia de Joás, rey de Israel. Joás había hecho lo malo ante los ojos de Dios, había descuidado al pueblo de Dios, el pueblo de Dios había caído en desgracia, el pueblo de Dios se encontraba en una situación de miseria y ahora el profeta de Dios está a punto de morir, dice la Biblia, iba a morir con la enfermedad que se menciona allí en la Biblia. Y ahora Joás llega donde está el profeta de Dios y esto es lo que le dice, versículo 14 leemos. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, noten ahora, llega el rey y le dice, Padre mío, el único consejero, el único que puede interceder por mí, el único que está como mediador conmigo, eres tú y te me estás muriendo. Padre mío, tú has sido una inspiración para el pueblo. ¿Qué voy a hacer? Y Eliseo mira lo que hace, no se coge lástima porque se está muriendo, sino mira lo que hace. Versículo 15 dice, y Eliseo tomó un arco y una saeta, y tomó él entonces un arco y una saeta, y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco y entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y dijo, abre la ventana que va al oriente. Ya en el tiempo de antes no habían celulares, no había internet, no había YouTube, no había ninguna de estas tecnologías que tienen los muchachos para comunicarse hoy en día. La manera como se comunicaban habían ciertas ventanas y cuando salía una flecha por esas ventanas significaba ciertos llamados, y la ventana que daba al norte, cada vez que salía una flecha, el pueblo de Israel entendía que Dios los iba a liberar. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y él abrió, versículo 17. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra los sirios, porque herirás a los sirios en Afet. ¿Hasta qué cosa dice la Biblia? ¿Hasta qué cosa dice la Biblia, querida iglesia? A ver, ten conmigo. Hasta consumirlos, hasta destruirlos completamente al enemigo, aquellos que habían humillado al pueblo de Dios, aquellos que habían devastado y separado a familia, aquellos que habían causado la muerte al pueblo de Israel, en muchos de ellos. Ahora el profeta le dice, abre la ventana y tira, agarra mi mano y tira la flecha, porque saeta de Jehová se levantará para darles libertad, porque Dios ha de vindicar su pueblo a través de su victoria. Y volvió a decir ahora, escuchen bien, la primera la hizo con el profeta. El profeta tenía una actitud correcta, estaba en la cama muriéndose y se levantó. Le dijo, pon mi mano. Su actitud era una actitud correcta ante Dios, pero ahora le tocó al rey solo. Y quiero decirle que usted cuando viene a la iglesia puede tener una actitud colectiva de adoración, pero un día te va a tocar a ti solo. Un día te va a tocar a ti abrir la ventana y hacer un acto de fe y de confianza en Dios en los momentos de crisis y en los momentos difíciles. Pero tu actitud, como tú reacciones, tu actitud va a cambiar tus bendiciones. Si tienes una actitud correcta delante de Dios, Dios te va a bendecir en gran manera. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18. Y le volvió a decir, toma la saeta. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y dice la palabra de Dios que golpeó la tierra ¿cuántas veces? 3 veces y se detuvo. Bueno, si hay que hacerlo.
Miren, si yo hubiera sido ese rey. Y oigo del profeta, de la voz de Dios a través de su profeta, Dios te va a dar libertad, Dios va a sacar al pueblo adelante, vas a vencer a tus enemigos hasta destruirlos. Mire, yo hubiera estado dando golpe allí en el suelo, no 3 veces, me hubieran tenido que quitar el arco de la mano, queridos. Pero miren la actitud de este rey frente al llamado de Dios de liberación. Dios iba a liberarlo, Dios iba a hacer grandes cosas con ellos, pero la actitud de este rey fue, bueno, si lo va a hacer, pues que lo haga. Muy parecido a veces como cuando venimos a la iglesia y decimos, cantemos el himno tal. Y parece que vamos a un cementerio, en vez de adorar a Dios en un espíritu de alegría. Y hermanos, escuche bien lo que yo le estoy diciendo. Hay un alto precio que se paga cuando usted descuida los principios que Dios ha establecido para venir ante su presencia. Yo quiero leerles lo que dice el comentario bíblico y una nota del espíritu de profecía. Escuchen esto del comentario bíblico. Dice, la falta de entusiasmo. ¿La falta de qué? ¿Están conmigo? La falta de entusiasmo y la indiferencia de este rey desagradó grandemente al Señor. Y el Señor quitó de su vida las bendiciones que ya estaban disponibles para él. La falta de entusiasmo de este rey, dice la Biblia, que dice la inspiración, que desagradó grandemente ¿a quién? Desagradó grandemente a Dios, y la promesa que Dios había hecho de que iba a erradicar a todos sus enemigos y destruirlos a todos, dice, fue quitada delante de él por su actitud hacia la presencia de Dios. Pero escuchen ahora para la iglesia. Hay muchos profesos creyentes. Y hermanos, no le estoy tirando piedra a nadie, sencillamente quiero que usted sea bendecido por Dios y que Dios pueda hacer grandes cosas en su vida. Pero para que Dios pueda hacer grandes cosas en nuestra vida, debemos venir ante su presencia como Él quiere, no como queremos nosotros. Debemos venir con una actitud correcta. Miren lo que dice el Espíritu Profecía ahora para la iglesia. Dice, hoy hay muchos profesos creyentes que actúan como actuó este rey, con indiferencia a las cosas de Dios. ¿Cómo somos para las cosas de Dios? Que te digan que hoy va a jugar un partido de fútbol, nuestro equipo favorito, a ver si somos indiferentes. Dice la inspiración, hay muchos profesos creyentes que actúan con indiferencia por las cosas de Dios. Por su actitud dejan de recibir, escuchen bien hermano, por su actitud dejan de recibir las bendiciones que han sido destinadas para ellos. Su apatía y falta de interés desagrada a Dios grandemente. Al principio, escuchen bien, al principio fueron atraídos por el Espíritu Santo, motivados a trabajar para el Señor y hacer grandes proezas para ellos. Para él. En ellos, hablando de los miembros de la iglesia, estaba el fuego del Espíritu Santo. Buscaban su presencia constantemente. Tenían una relación íntima con Dios. Se alimentaban diariamente de su palabra y diligentemente servían a sus hermanos en la iglesia. Al principio, dice ella, al principio, pero miren cómo cambia la cosa. Con el tiempo se descuidaron en su relación personal ¿con quién? Con Dios. Repentinamente, cuando no se lo esperaban, la luz que brillaba en sus corazones fue apagándose y el deseo de servir al Señor fue disminuyendo. Otras cosas tomaron más importancia que las cosas de Dios. Dejaron de orar, dejaron de estudiar y de predicar el evangelio del reino. Y como resultado, escuchen bien hermanos, como resultado sus oraciones perdieron todo su poder. Su alabanza y adoración a Dios se volvieron rutinarias y sin sabor. Dios nos perdone, hermano. En medio de ellos
Satanás se deleita estar. Ya no tienen ningún interés en estudiar las Sagradas Escrituras, ni mucho menos buscar la presencia del Todopoderoso. Aunque continúan trabajando para el Señor, lo hacen no porque tienen amor ferviente hacia Él, más bien lo hacen porque es el único círculo de influencia que tienen dentro de la iglesia. No por amor, sino porque es el único círculo de influencia que tienen. Otros lo hacen porque es lo correcto de hacer y otros aún lo hacen para aplacar las conciencias sucias de sus pecados. La bendición que había sido apartado para ellos por Dios, que había sido destinada para ellos, llega a ser de otro que con fervor e entusiasmo sirven al Señor. Las bendiciones que estaban destinadas para tu iglesia, no dejes que nada ni nadie te la quite, porque nuestra actitud hacia Dios puede cambiar y transformar las bendiciones que recibimos. Les dije que no era cuánto yo predicaba, sino si cogían el mensaje rápido. ¿Entienden, hermanos, el mensaje? Voy a mostrarle ahora mi último ejemplo. Y yo quiero llevarles a alguien que la Biblia menciona y dice que fue conforme al corazón de Dios. Al rey David. Vayan conmigo ahora a mi último ejemplo, segunda de Samuel. El capítulo 6, nuevamente una historia muy parecida. El pueblo de Israel había caído en desgracia. El arca del pacto había sido llevada a los filisteos y ahora finalmente el arca del pacto estaba en casa de Obed-Edom. Y dice la palabra de Dios que Dios había bendecido a la casa de Obed-Edom, ¿se acuerdan? Y allí estaba David, oyó que había sido bendecido Obed-Edom y dijo: yo quiero que esa bendición esté también en mi pueblo, en mi ciudad. Así que decidió ir a buscar el arca del pacto como Dios manda, porque él había ido anteriormente y no lo había hecho como Dios manda. Ahora miren lo que dice en el capítulo 6, en el versículo 12 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cómo una actitud cambió completamente las bendiciones. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con qué cosa dice la Biblia. ¿Cómo fue cuando fue a buscar la casa de Dios? ¿Cómo fue cuando fue a encontrarse con la presencia de Dios? Porque en el arca los israelitas creían, y era así, que la presencia de Dios se manifestaba en el arca. Y cuando él fue, ¿cómo fue? ¿Fue triste? ¿Fue con amargura? ¿Fue con apatía? ¿Cómo dice la Biblia que fue? Con alegría. Y noten ahora lo que dice la palabra de Dios. Y cuando los que llevaban el arca, versículo 13, de Dios, habían andado 6 pasos, él sacrificó bueyes, y un buey, un carnero engordado. Y noten ahora lo que dice la palabra de Dios. Y David danzó con toda su fuerza delante de ¿quién? ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo de una manera mediocre? ¿Lo hizo, bueno, si Dios lo va a hacer, pues que lo haga? Cantemos ahora para alabar el nombre de nuestro Dios y cantamos como si fuéramos a un funeral. ¿Cómo lo hizo? Vino ante su presencia con regocijo. Vino ante su presencia de tal modo que cuando los sacerdotes que cargaban el arca dieron 6 pasos, dijo: deténganse porque Jehová es bueno. Y sacrificó sacrificio a Jehová y dice que danzó con todas ¿qué cosas?
con toda su fuerza. Noten ahora lo que dice. Y David danzó, versículo 14, con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca. ¿Con qué cosa? Miren las palabras que usa la Biblia, señores. ¿Con qué cosa la conducía? ¿Con tristeza? ¿Con qué cosa? Con júbilo y sonido de qué cosa. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana. Mical era una de las esposas de David. Y miró desde la ventana y vio a David que danzaba con todas sus fuerzas, porque el arca del pacto había regresado. Y noten lo que dice allí. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué dice la Biblia que hizo ella? Lo menospreció en su corazón. Y metiendo pues el arca de Jehová, versículo 17, la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David sacrificio, holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Versículo 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos, la ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasa. Y se fue todo el pueblo, cada uno ¿para dónde? Para su casa. Y volvió luego, ahora miren el detalle, y volvió luego David para bendecir ¿a quién ahora? A su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honorado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de los criados de su siervo, como se descuida sin decoro un cualquiera. Mira, la mujer tenía el moño trepado, lo estaba esperando. Porque dice la Biblia que David danzaba delante de Dios con toda su fuerza. Porque delante de Dios hay alegría, delante de Dios hay gozo, delante de Dios hay paz, delante de Dios hay amor, hay mansedumbre. Porque donde Dios está, reina el gozo y la paz. Y noten lo que dice la palabra de Dios, que cuando Mical lo ve, dice: así como un cualquiera te has portado. Roy, si me acompañas al piano. Miren la respuesta de David. Dios nos ayude a ser como David. Porque no en balde llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces David respondió a Mical: ¿fue delante de quién? De Jehová, quien me eligió a mí en preferencia de tu padre. Mujer, tú no entiendes por qué hay gozo en mi corazón, pero hay gozo en mi corazón porque antes yo no era nada, pero ahora soy todo. La Biblia dice que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. Es por eso que no importa cuánto te haya martillado Satanás durante la semana, cuando tú entras a la presencia de Dios, dice la Biblia, entrar por sus puertas con acción de gracia. No te equivoques. Porque si tú lo haces como Dios manda, tu actitud agradará al Señor y el Señor va a bendecirte ampliamente y Él os dará todo lo que os falte. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Termino diciendo algo sumamente interesante. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió a mí en presencia de tu padre y a toda tu casa, para convertirme por príncipe sobre el pueblo de Israel. Por tanto, danzaré delante de quién. Y ahora miren la expresión de David:
Ahora sí botó la pelota, como dicen los cubanos. Y aún, oh mujer, tú no has visto nada. Tú no has visto nada porque mi corazón rebosa por la salvación que el Señor me da. Hermanos, cuando usted experimenta la salvación, por eso David siempre tenía en mente este concepto: Señor, no quites de mí el gozo de tu salvación. Cuando usted es salvo en su rostro, en su vivir, en su vida completa, usted vive lleno del gozo del Eterno. Por eso Pablo decía: regocijaos, 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 porque no importa si estás en la cárcel, no importa si estás pasando necesidad, en el Señor puedes estar convencido que cuando tú entras en el ámbito de adoración del Señor, Él es un refugio para tu alma, y entonces puedes rejuvenerte y puedes adorarle como Él se merece. Y David le dijo: aún mujer no has visto nada, me haré aún más vil, y delante de tus ojos seré como un cualquiera, pero delante de los criados y delante de Dios hallaré la gracia del Eterno. ¿Y sabe, hermanos, qué dice la Biblia acerca de David? Dice la Biblia en el capítulo 13, en el versículo 1, dice: y la casa de David prosperaba. Pero la casa de Mical, miren lo que dice en el versículo 23, la que lo menospreció. Dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día que murió. La casa de David prosperó porque David entendió un concepto: delante de Jehová debo venir con alegría. Delante de Jehová debo venir con regocijo. Delante de Jehová debo reconocer que Él es el dador de todo, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, al terminar, yo quiero invitarte que por la gracia de Dios, la iglesia de la comunidad sea una iglesia viva en la adoración al Señor. Que la iglesia de la comunidad siempre pueda entender algo. El hecho de usted estar aquí hoy es un milagro de Dios. No es por tus propios méritos, es por un milagro de Dios. Y cuando vengamos a su iglesia, si venimos con una actitud de adoración, una actitud reverente, por supuesto, pero una actitud que alabe y glorifique el nombre de Dios, que cuando cantemos los signos de alabanza, retumbe nuestro corazón de gratitud al Eterno. Que cuando hayan momentos de adoración como bautizos, alabemos el nombre de Dios, hermano. Saben, Satanás queda derrotado. El mayor milagro que pueda existir en un ser humano cuando una persona decide bautizarse y entregarse al Señor. Y la iglesia debe estar contenta y feliz y decir: amén, gloria a Dios, porque nuevamente el Señor ha triunfado en nuestras vidas. Ponte de pie conmigo y alaba al Señor en este último himno que vamos a cantar. Y alábalo con todas tus fuerzas. No seas ingrato con tu Padre Celestial. La Biblia dice: mirad cuán bueno es nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno con ustedes? Déjenme ver las manos. Alabadle, bendecid su nombre. Yo quiero que cantemos el último himno que va a aparecer en la pantalla, el 141, alabadle. Y yo quiero que lo cantemos con toda la fuerza de nuestro corazón. Que alabemos el nombre de Dios y que podamos
bendecirlo porque grande y maravillosa son todas sus obras.